Hola, en estos momentos como muchas personas quieren aprender a hacer cosas nuevas y tienen bastante tiempo libre, quería enseñar a preparar algo de pan casero. Los ingredientes básicos realmente son únicamente cuatro. Acá pues dejo la mini receta, que sería harina. Se pueden utilizar 400 gramos, que equivalen a 3 tazas de harina. 1 1/4 cucharaditas de sal. Lo coloco acá pues porque es más fácil ahorita mezclar. 1/4 de cucharadita de levadura. Es levadura activa seca, de la que viene como en pepitas. Es bastante fácil de manejar y bastante fácil de usar. Y agua a temperatura ambiente o un poquito tibia, que apenas se sienta la temperatura bien en la mano. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer además de hacer espacio? Traer mi bowl mágico. En este bowl voy a combinar la harina que previamente pesé con la sal y la levadura. Estas cosas las revuelvo un poco para que a la hora de combinar el agua tenga como combinarse todo mucho mejor. Ahora, es momento de ensuciarse las manos. Ya por si estaba haciendo otro pan, por eso tengo mis manos cubiertas de harina. Siempre es bueno tener un poquito más de harina cerca, si es necesaria. Y empezar a combinar el agua poco a poco. Lo mejor es utilizar las manos, es la mejor batidora que uno puede tener. Bueno, en este caso que se está preparando poco pan, si se hiciera más, yo utilizaría la batidora que tengo ahí detrás. Los 300 gramos de agua o 300 mililitros son alrededor de un vaso de cerveza, un poquito menos del vaso de cerveza, que son 330, o una taza y un tercio de agua. Realmente es con el vaso de cerveza es mucho más fácil de hacer. Entonces se va combinando poco a poco. El agua con la harina y los ingredientes secos. Es un poco melcochudo hacer esto, pero pues es necesario. Y ir ahí agregando poco a poco el agua hasta que todos los ingredientes se incorporen. En este caso, aunque pues no es tan necesario, a mí me gusta amasar un poco la masa justo antes de ponerle el leudar, porque eso me permite tener un control de pues, el desarrollo del gluten. Si realmente es un pan con gluten, el gluten es una proteína, no es algo que te destruya mágicamente porque se lo adicionas o no. No es únicamente para las personas celíacas que no pueden comer eso. Pero entonces, al permitir que se desarrolle el gluten, que es lo que le da la elasticidad a la masa, se permite que el pan también crezca mejor y se desarrolle muchísimo mejor. Entonces, en este caso solo lo trabajo un poquitito, que se siente muy pegachento. Lo pueden hacer con una cuchara, pero nada como utilizar las manos. Es algo de bastante fuerza para tener en cuenta. Entonces, luego de un rato que se ha trabajado bastante la masa, ella empieza a volverse bastante elástica.
que lo más recomendable en este momento es permitirle a ella que se vaya desarrollando. Lo que también hago acá es oxigenarla un poco a la hora de irla pues, revolviendo un poco más y amasándola en sí misma. Le estoy aportando algo más de aire que es necesario a la hora ya de cocinar el pan. Esto es prácticamente lo que ocurre en las manos. Es bueno tener una espátula para retirar la masa y no se pierda nada. Claramente hay que tener las manos muy limpias antes de iniciar a preparar, que en mi caso sí las tenía muy bien lavadas antes de iniciar. Luego de esto, mientras voy terminando, debo poner a descansar la masa. Entonces, como la masa debe reposar y el gluten se debe ir formando poco a poco, la voy a dejar en un lugar cálido. En este caso tengo mi horno calentándose. Las voy a dejar en unos pequeños bowls especiales para horno que tengo. En su caso se puede preparar en una placa de horno o se puede preparar dentro de una olla. Ahorita voy a ahondar un poco en eso mientras se fermenta, pues para que vayan entendiendo qué es lo que se debe hacer. Entonces, una vez ya tengan como toda su masa lista y saben qué es lo que van a trabajar, qué es lo que van a utilizar, noten que la masa no se pega más al bowl, está pegada en mis manos nomás. Pero ya está prácticamente lista para empezar el proceso de fermentación, ya luego de que desarrolló algo de gluten, y va a poder permitir que se dé una miga del pan bastante suave y genial a la hora de cocinarse. Bueno, luego de todo el proceso de amasado un ratito, hay que pasar la masa a un bowl. Puede ser un bowl de plástico, en este caso yo utilizo unos bowls de silicona que tengo para preparar mis panes. Esto es la masa que acabo de preparar y esta es otra masa de pan integral que tenía antes. Y en la parte de atrás tengo una masa para hacer panes de hamburguesa, que pueden ver cómo se ve una masa después de pasar por el proceso de fermentación. Crece muchísimo y ahorita tengo que empezar a trabajarla. Bueno, una vez la masa ya está pues amasada, entra en un periodo de reposo en el que hay que cubrirla con un papel film, tal como hice con esta masa. Aquí se ven mucho mejor las otras masas. Esta es masa integral para que vaya desarrollando el gluten, y esta es la masa que acabo de preparar, que es un pan blanco normal. Entonces, estas masas yo las dejo descansar en un lugar relativamente cálido. Como ya tengo mi horno encendido, lo único que hago es cerrar mis moldes para no tener que utilizar el papel film y colocarlos en el lugar cálido, que pues ya está la parte superior del horno, y seguir amasando. No hay problema que no tengan este tipo de moldes, pueden hacerlo en un bowl normal. De hecho, en este se puede ver que es un bowl de plástico completamente normal. La masa empezó por esta zona y ya miren todo lo que ha crecido, y ellas se ponen súper bonitas y juiciosas, que cuando ustedes ya saben que la fermentación está dando, ven cómo se va devolviendo solito. Y aún así le falta media hora de terminar de fermentación. Apenas termine esa fermentación o más tiempo que le den de fermentación, va a haber muchísimo más sabor en el pan. Estos panes por lo menos yo los dejo mínimo de 6 a 12 horas que ellos vayan fermentándose. No hay problema con que los metan a la nevera, y ya al día siguiente lo único que uno hace es amasarlos, darles forma y llevarlos al horno.
Entonces, en la siguiente parte termino de explicar esa situación. Bueno, 12 horas después de que el pan ha estado fermentando, es decir, en un descanso que está cubierto con una toallita, lo puedo tener al clima o lo puedo tener dentro de la nevera para que genere más sabor. El pan se va a ver más o menos de esta manera. Ya es mucho más suave. Hay que manipularlo con las manos húmedas. En este caso voy a mostrar a qué me refiero con las manos húmedas. Entonces, tengo mi pan con la mano mojada. Tengo que irlo moviendo. Aquí se ve cómo realmente se ha desarrollado el gluten. Parece un papelito. Se hace casi translúcido. En este caso, ¿qué voy a hacer? Como ya le pasé el proceso, voy a amasarlo, a darle forma y a utilizar estos mismos moldes para poder hornear mi pan. En este caso tengo los dos panes blancos y los dos panes integrales. Enharino mi superficie. Coloco mi masa de pan con cuidado. Siempre tengo que mantener una parte del pan seca y una parte húmeda. ¿Eso para qué? Para que cuando esté dándole la forma al pan, él me permita tener algo en que pegarse con sí mismo. Entonces la parte inferior siempre va a estar con harina y la parte superior no. En este caso mi espátula también la va a enharinar. ¿Qué hago? Manejo acá, manejo acá, y lo que voy a buscar es que la superficie que está enharinada quede lo más tensa posible para que a la hora de hornearse se abra súper bonito. Notan que se ven unas burbujitas pequeñitas. Esas burbujitas las debo mantener porque son las que me van a dar al final más textura en el pan. Entonces, esta parte pegajosa se le llama el sim o el cierre, y la parte superior, o sea, lo que tengo debajo en este momento, es la parte superior del pan. Entonces, como ya tengo mi pan preparado ahí, voy a alistar también este molde para poder hornear. Entonces, ¿qué hago? Darle un poquito de limpieza, no importa porque de todas formas es pan. Lo cubro de harina. No es lo cubro de harina. Esto es únicamente para que mi pan no se pegue dentro del molde. Y llevo mi pan al molde. Así va a quedar mi pancito en este momento. Lo tengo que dejar descansar, entonces mientras hago los demás panes, va descansando y paso al siguiente proceso. Bueno, una vez tengo listos mis panes ya enharinados, ya todo listo, pues como se verían de esta manera, pongo a calentar mi horno en una temperatura bastante caliente, entre 220 grados Celsius o 400 Fahrenheit. Sus hornos pueden ser más calientes, más fríos, pero que esté superior a 200 grados Celsius funciona. En este caso, como yo tengo estos moldes especiales,
Yo puedo hornear directamente en ellos. Lo único que hago es pues cerrarlos. Si necesitan más información, se llaman moldes Leque, se consiguen en Falabella, igualitos a estos, son moldes de pan. Mucha gente no sabe usarlos, pero pues son súper prácticos. O en su defecto, pueden mirar por Amazon también. Los buscan como Leque, es una marca que vende solo cosas de silicona, se ven un poquito enharinados, pero están bien. O en su defecto, cuando ya se prepara pan de una forma más pro, por decirlo así, hay que tener otros implementos. En este caso sería tener canastillas para leudado. Hay dos cosas: la fermentación se llama levado, que es cuando la levadura se empieza a alimentar para generar pues un cambio en la masa, y el levado, ese es el levado, y el leudado es cuando uno deja reposar la masa luego de que le da forma para que ella crezca un poquito, mantenga esa forma y se dé. Entonces, luego de ese levado, levado, leudado, changos, es muy complicado. Se pueden hacer dos cosas: ponerlas en estos moldes, dejarlas descansar unos 20 minutos mientras estoy precalentando mi horno, o cuando ya hago mis panes normales, utilizo esta olla que es un Dutch oven o un horno holandés. Son ollas bastante pesadas. En esta únicamente preparo pan, por eso es que se ve harina por dentro. A veces no es tan práctica porque no se puede quemar las manos, porque hay que poner a calentar esta olla en el horno justo antes de uno poner el pan. Entonces el pan va a estar a altísima temperatura, se deja tapada mientras está en el horno. Son bastante resistentes, aguantan calor. Si tienen la posibilidad de tener un caldero que les aguante el horno, utilicen el caldero. De lo contrario, con una placa de horno normalita, en este caso la tengo cubierta de harina un poco por estarlo utilizando, únicamente coloco mis moldes, los dejo dentro porque apenas cabe la placa dentro de mi horno, entonces ellos pueden funcionar perfectamente. En este caso pues voy a atiborrar un poquito el horno, por decirlo así, antes de ponerlos a cocinar. Entonces los voy a dejar descansar y ya ahorita muestro en el horno. Bueno, aquí ya pues tengo mi horno, es un horno de casa normalito, no es la gran cosa por ahora. Lo primero que voy a hacer es colocar una pequeña perolita con agua para que la temperatura dentro del horno se vaya subiendo bastante. Eso me ayuda a generar vapor, y una vez genero vapor dentro del horno, eso también me ayuda a cocinar el pan y ayuda a que se crezca mucho más. Entonces, en este caso, tengo un termómetro de horno, que es lo que me va a ayudar a controlar más adelante con una pequeña linterna, y voy a proceder a meter mis panes. Entonces, aquí ya van mis panes al horno. Se ve un poco oscuro, pero tengo mi perolita con el agua, termómetro con el que voy a ir controlando la temperatura y ya el pan. Entonces en este momento voy a dejarlo ahí quietito por espacio de 30 a 35 minutos y el pan pues se va a ir cocinando. Bueno, media hora después de que mis panes ya estuvieron en el horno dentro de los moldes, voy a pasar a hacer algo, que es retirar los moldes para que los panes se puedan dorar. Esto va a estar extremadamente caliente. Ahí se pueden ver cómo se ven de bonitos los panes. Los moldes están muy calientes, cuidado cuando manipulen silicona, manipulen cualquier tipo de moldes, ya son manitas de asbesto por andar cocinando estos tantos años.
Uy, no se pegó. Se pegó, refaila. Ahora estos panes, uy, lástima que se me pegara, van de nuevo al horno a dorarse, que es como lo que faltaría. De todas maneras, aquí ya se ven bastante bonitos y apenas del dorado cambian por completo y se ven mucho mejor. Bueno, ya han pasado realmente 40 minutos porque dejé dorando el pan un poquito más. Y vamos a ver cómo quedó. Wow. Estos son mis panes terminados. Dos integrales. Y dos panes blancos. Tienen un tono un poco como baguette. Olvidé avisar que antes de meterlos al horno hay que cortarlos de lado a lado una zanjita poco profunda para que el pan se abra un poco y funcione. Y ya, estos serían los panes. Luego de esto es recomendable dejarlos descansar por lo menos unos 20 minutos a una hora, que ellos se siguen cocinando dentro de ellos con el vapor interno que tienen, y apenas ya pase ese tiempo los pueden disfrutar. Estos panes duran fácilmente de 3 a 4 días sin ningún problema. Si los tienen muy bien cuidados les pueden durar hasta una semana, pero son panes para consumo rápido. Entonces espero disfruten sus panes.